uno de tus estudios estuviste analizando qué pasaba en las redes con Massa y qué pasaba con Milei. Eh, Después de haber tenido este fragmento de conversación, si se quiere, más teórico, me gustaría que nos lleves un poco más a esta parte de investigación que hiciste y cuáles fueron tus conclusiones al respecto. Bueno, yo diría que estamos todos pensando en las redes de Milei. Hoy en día diría que es el tema hegemónico en el campo de las ciencias sociales, no solo las redes, pero el discurso de Milei. Estamos todos pensando en Milei y en las novedades de Milei y aquello que hay de nuevo y que hay de viejo, ¿no? En el discurso de Milei. Nosotros con dos colegas de la UNSAM, con Lucía Vincent y Iván Juliáquer, hicimos una investigación muy breve, muy situada en el marco de la campaña del año pasado. Analizamos tweets y posteos de Instagram y de TikTok de los tres candidatos, digamos, que sacaron más votos. Y bueno, finalmente terminamos escribiendo sobre la diferencia entre Milei y Massa, ¿no? Es decir, bueno, Massa como un político, digamos, previo a las redes, es decir, predigital, como un político más bien tradicional, que usaba las redes casi como un boletín informativo, ¿no? Es decir, él iba contando, bueno, qué actividades hacía y dónde iba a estar, ¿no? Tenía una función meramente informativa, con poco despliegue de la polémica, porque además estaba haciendo una campaña que apuntaba justamente a distinguirse de Milei en ese plano, es decir, a mostrarse como un político, digamos, del acuerdo y de la concordia. El tipo normal, y además tenía que hacer de ministro de Economía de una situación detonada. Totalmente anormal, exacto. Entonces había un esfuerzo enorme por mostrar a un Massa eso, normal, centrado, no polémico, no confrontativo. Y que además tenía un uso de los medios tradicionales y de las redes también muy prototípico, ¿no? Es decir, iba a la tele, participaba de los debates, hacía lo que había que hacer y después lo informaba o lo replicaba, digamos, en sus redes. El caso de Milei es muy distinto. Evidentemente, Milei trae una novedad en ese sentido, empezando porque él es un bicho de los medios. O sea, él nace, crece y no sabemos cómo va a seguir, pero es nativo, ¿no? De los medios tradicionales en primer lugar, es decir, conoce muy bien la lógica de la televisión. Siempre habla de que Mauro Viale le dijo, vos tenés que tirar un título, no sé qué, porque iba muy largo al principio y después aprendió a tirar esos títulos. Exacto, se formó en la televisión, ¿no? Se formó como político en la televisión, eso es muy interesante. Y luego trasladó también su estilo a las redes y ese estilo es un estilo novedoso en muchos sentidos. Empezando porque usa las redes como una persona común, es decir, despegado de sus roles institucionales, ¿no? Él tuitea o postea en Instagram como Javier Milei, no habla como presidente o en su momento como candidato ni como representante de un partido, sino que habla como él, ¿no? O sea, y en eso se pliega la lógica de las redes, que es la lógica del yo, ¿no? Es el imperio de la primera persona, es el imperio del testimonio, es el lugar de despliegue de las emociones, de la experiencia singular, ¿no? Eso ya, algo de eso veníamos viendo con Macri, ¿no? En su uso muy también original de las redes, cuando empezó Macri a mostrar su vida privada, a mostrarse como una persona común, cercana a la gente. Y en el caso de Milei vemos solo eso, es decir, lo vemos a Milei, aunque hable de él como presidente, lo hace desde una posición enunciativa que es la de una persona común y corriente, ¿no? Emocionada o atravesada por las pasiones, ¿no? Y en ese sentido, bueno, se entiende o bueno, se puede ubicar esta tendencia tan clara de Milei a la confrontación, a la violencia verbal, al insulto, es decir, porque no habla desde un lugar institucional. Uno podría decir casi que se ampara en eso, ¿no? Además tiene un uso muy particular de las redes, Milei, y es que es muy hipertextual, decimos, es decir, es totalmente citativo, ¿no? Haciendo un análisis cuantitativo muy por arriba, porque es difícil, porque tiene muchísimos tweets por día, pero tomamos un mes en un momento, después yo también lo chequeé en un día y más, aproximadamente en todos los casos nos da que el 95% de los tweets de Milei son retweets, ¿no? Los retweets todavía los podemos ver,
antes también podemos ver los likes, pero ¿qué nos dice eso? ¿No? Es decir, a mí me parece interesante, ¿por qué retuitea tanto? ¿No? ¿Y qué impacto, qué efectos tiene eso? ¿No? Que no sea él el que toma la palabra o dicta sentencias o instaura lecturas de la realidad, sino que muchas veces lo hace por interpósita persona, es decir, a través de lo que dicen otros, ¿no? Y entonces, bueno, eso tiene muchos efectos. Uno de ellos es que, por supuesto, se quita responsabilidad enunciativa, es decir, bueno, cosas violentas o cosas, mensajes muchas veces polémicos son tercerizados, ¿no? Son otros, son sus seguidores, es toda esa comunidad enorme de seguidores que tiene y que le dan todo ese sustento. Muchas veces también se puede decir, es decir, y lo hace, ¿no? Milei muchas veces dice, no, bueno, pero yo no, solo retuiteé, no necesariamente pienso eso, ¿no? Cuando todos sabemos que el retweet implica necesariamente un endorsement, o sea, cierto grado de apoyo, salvo que uno diga lo contrario, ¿no? Entonces, eso me parece un rasgo fundamental, que es que él pocas veces habla por sí mismo, ¿no? Sí, y cita una cantidad totalmente heterogénea de cosas, ¿no? En el muro del Instagram de Milei uno puede encontrar una especie de mosaico muy, muy variado, muy variopinto, ¿no? De cosas. Es decir, tenés una historieta de Nick, tenés una cita de la Torá, tenés un afiche institucional, un recorte del New York Times, es decir, y siempre citando, ¿no? Siempre trae cosas de otros y de otras redes y de otros medios y de otros enunciadores que le dan como ese marco, como ese sustento, ¿no? Y además eso también fue estudiado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del TikTok, algo que veíamos en ese estudio que hicimos es que en la cuenta de TikTok de Milei, todos decían, bueno, el gran éxito de la campaña de Milei fue TikTok, fue el uso particular de TikTok. La realidad es que si uno miraba su cuenta, durante la campaña hubo 6 TikToks. Milei no produjo una gran cantidad de TikToks. Lo ponen en el libro. Claro, y sin embargo, es real que el gran movimiento de las redes de Milei se dio en TikTok a partir de todas estas cuentas adyacentes que por momentos tenían la misma cantidad de seguidores que el propio candidato o más, y que tenían esa capacidad de construir, ¿no? Comunidad y de expandir el mensaje y de replicar y de viralizar contenidos. Entonces, ahí también creo que hay un movimiento interesante, ¿no? Como esta idea de tercerizar, ¿no? De poner en otros cosas que él no dice pero quizás piensa o que ¿no? es dicho por otros. Eso me parece un rasgo muy, muy singular. Y después, bueno, está todo el dominio, digamos, del, ¿cómo decirlo?, de la confrontación, la polémica, la violencia verbal, el insulto, ¿no? Es decir, hay todo un campo ahí que es muy también novedoso, porque, bueno, si bien la polémica existe desde que existe la política, hay un elemento acá subido de tono, ¿no? Un poco corrido, como la sensación que tenemos es de que, bueno, hay más violencia verbal o hay un grado extremo, ¿no? de despliegue de la confrontación y eso lo trae Milei, efectivamente, tiñendo también un poco el debate político en su totalidad, porque en el fondo eso va de alguna manera haciendo que todo el debate político se vuelva tóxico y que otros políticos se suban a esa misma lógica de la confrontación. Pero ahí hay un rasgo también característico que, por supuesto, en oposición a Massa era clarísimo.